buenas tardes y bienvenidos a otra edición de LH Entrevistas. El día de hoy tenemos el honor de estar aquí con Edgar Tuy, el actual gobernador de Sololá. Le quisiera agradecer muchísimo por su tiempo el día de hoy y quisiera tomar el tiempo para hablar sobre el tema educativo del país y escucharlo a usted, a ver qué piensa de los varios temas que vamos a cubrir el día de hoy para escucharlo y escuchar sus ideas. Muchas gracias, Santiago. Pues para mí es un honor estar precisamente en este espacio. Pues realmente el tema educativo es muy importante tratar el tema, y qué mejor hacer con personas que necesitan saber exactamente qué está ocurriendo desde la administración pública. Perfecto, y quisiera empezar el día de hoy con la primera pregunta. ¿Cómo describiría la situación actual de la educación en Guatemala y cuáles son los principales desafíos que se enfrenta el país en este ámbito? Muy bien, en el tema de la educación, el tema de educación en Guatemala es un tema muy complejo, si lo quisiéramos verlo de esa manera, debido a que existen muchos factores, la cual es el resultado de la clase de educación que tenemos. Por ejemplo, tenemos que hablar del tema de infraestructura, tenemos que hablar del tema de la capacidad de los educadores, tenemos que hablar del sistema pedagógico que utilizan los educadores en este sentido, más la condición la cual llegan precisamente los niños y niñas a las escuelas. Entonces, el resultado es la clase educativa. La clase educativa en Guatemala es muy por debajo del sistema educativo de otros países. Pero esto a razón de niños con desnutrición crónica, falta de infraestructura, falta de precisamente de las condiciones para ejercer la pedagogía. También el sistema educativo en Guatemala es una herencia de gobierno tras gobierno. Y lo que hoy día se está haciendo o se está tratando de hacer es rescatar precisamente del sistema que ha venido a un nuevo sistema educativo. Exactamente es la forma en cómo yo puedo describir cómo se encuentra el sistema educativo hoy en Guatemala. Muchísimas gracias. Quería seguir. ¿Usted qué factores cree que contribuyen más a la falta de acceso a una educación de calidad en las comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas de Guatemala? Muy bien. Por ejemplo, la educación pública, hablemos de la educación pública de un área urbana versus un área rural, la diferencia es abismal. Uno es la infraestructura. O sea, no contamos con la infraestructura de lo que tiene un área urbana con un área rural. Aún hay escuelas con los vidrios rotos, sin puertas o tendrán puertas en malos estados, entre otros más. Eso es en tema de infraestructura. En el tema del sistema educativo, también, o sea, al final el pedagogo, el maestro o la maestra, trae un sistema educativo para presentar a los niños, pero, por ejemplo, yo soy indígena, mi primer idioma es el caxiquel, entonces me empiezan a enseñar español, no entiendo el español, para ser muy honesto, desde un inicio no logro concebir qué exactamente es el español, y me empiezan a enseñar la gramática, perdone, pero no puedo, me cuesta arrancar precisamente con dos idiomas desde un inicio. Eso les pasa a otros niños más en las áreas rurales. Segundo, la distancia. Los niños llegan sin comer, los niños no tienen un padre o un tutor detrás de ellos para hacer sus deberes, sus tareas. Esto también imposibilita el crecimiento educativo. No digamos la alimentación propiamente de los niños. Hay niños que van a la escuela sin haber desayunado, sin haber comido una noche anterior. Entonces, no esperemos que el niño esté activo en el salón. Lo otro es, por ejemplo, con los maestros y maestras, es que hay que reconocer que necesitan capacitarse, necesitan
precisamente tener una metodología la cual ayude a estos niños bilingües que vienen precisamente en nuestros salones. Los recursos didácticos, por supuesto, tienen que ver mucho, pero hay que aumentar la capacidad precisamente de los educadores en ese lado. Muchísimas gracias. Quería seguir con la pregunta. ¿Qué papel juega la desnutrición crónica en los resultados educativos del país? Yo sé que lo mencionó previamente y quisiera saber qué piensa del tema. Bueno, la desnutrición crónica da ese resultado por muchos factores. No tenemos un sistema de alcantarillado, no tenemos un sistema de agua potable, no tenemos todas esas comunidades que quisiéramos que hubiesen en las áreas rurales. Entonces, por consecuente, obviamente, desde que empieza a nacer, o desde que nace el niño, desde ahí empieza a tener esa condición no muy sano y empieza a generar esa desnutrición crónica, porque entonces empieza a generar precisamente falta de vitaminas, falta de otros factores más. Resulta que cuando ya ingresa precisamente al sistema educativo, no tiene ganas de estudiar, no quiere estudiar, tiene muy poco percepción de qué exactamente le están diciendo, me están hablando de matemática, no sé exactamente qué es. Entonces el niño se ve desorientado en ese lado, pero no porque no pueda, sino precisamente porque trae una desnutrición crónica. Hablemos de comunidades que aún no hay agua potable, y eso hay que reconocer, que hay comunidades que aún no tienen agua potable. Todo eso implica, hay varios factores que implican, pero precisamente es el entorno del niño que no tiene las condiciones necesarias. Muchísimas gracias. Quería seguir. Por ejemplo, ¿cómo puede la población hacerse sentir para mejorar los temas educativos, por ejemplo, más allá de los bloqueos y protestas? Bueno, considero que tengo que mencionar en este espacio, hay proyectos que se han presentado por parte de organizaciones, asociaciones, de un sistema educativo muy bueno, se reconoce. Y aquí menciono, por ejemplo, en Sololá está Maía. Maía es una asociación la cual ha llevado el sistema educativo en otro nivel. ¿Qué no quisiera uno que eso funcionara a nivel departamental y a nivel nacional? Entonces, el problema es falta de planificación. Un sistema que ha venido de décadas, en un sistema donde, bueno, ¿qué vamos a hacer con el sistema educativo? No nos interesa tanto que el niño realmente aprenda o no. Pero si vemos desde otra perspectiva, en otros proyectos que sí se ha ejecutado, que sí es funcional, que se ha visto precisamente el resultado. Y entonces uno dice, sí es posible que en Guatemala pueda existir un sistema educativo alto. El problema es, hay que hacerlo y hay que reestructurarlo completamente. Entonces, pero ese es un trabajo no de un gobierno, sino es un trabajo de, podría decirlo como una política pública. Entonces habría que mejorar una política pública, lejos de protesta, de manifestaciones, enfocar que se mejore desde un sistema, desde el sistema educativo como política pública, independientemente que sea quién sea el gobierno, sino que dé marcha a ese sistema o a esa educación como tal. Creo que sí podemos cambiarlo a través de los años. Muchísimas gracias. Ahora quisiera seguir y preguntarle, ¿de qué manera cree que la participación comunitaria puede mejorar la situación educativa y qué rol juegan los líderes locales en este proceso? Bueno, si hay algo que ha venido sucediendo en las comunidades es que los padres de familia están involucrados en el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, las comunidades donde yo vengo, es un área rural, los padres de familia son los que están dentro de las instalaciones o dentro de las escuelas
precisamente velando precisamente para que el maestro cumpla con su rol educativo, que es enseñar. Entonces, eso ha venido precisamente a fortalecer un tanto. Entonces, podríamos decir que hay guardianes de la educación y que son los padres, que son los líderes comunitarios que están. Pero ojo, eso no sucede en todos los lugares, no sucede en todos los departamentos. Habrán lugares donde están organizados y que siempre dejen o han dejado a un grupo de personas que velen por el desarrollo educativo, pero hay otros lugares donde no se ha dejado o no le han puesto ese interés como tal. Entonces, eso también viene a marcar una cierta diferencia precisamente en el tema educativo. ¿Cómo ve el papel de las organizaciones internacionales y la cooperación externa en el fortalecimiento del sistema educativo guatemalteco? Muy bien. Guatemala debe de tener su propio modelo educativo y debe de hacerlo generando precisamente un modelo con las perspectivas, las condiciones que los centros educativos tienen. Si bien es cierto, hay organizaciones internacionales que vienen y que tratan de implementar un sistema educativo aquí en Guatemala. El problema es que podría funcionar solo en un área específica, pero a nivel nacional las condiciones cambian. Hay centros educativos que están a 15, 20 kilómetros de la casa del niño, que tiene que ir caminando, que tiene que ir en bus. Esa es otra realidad, la cual yo diría, ¿vienen a ayudar? Sí, pero en un área determinada. Por esa razón, para mi consideración, es importante y es de agradecer el apoyo de las organizaciones externas. Pero Guatemala debe de tener lo propio, debe de generar un sistema educativo propiamente y que sea una política pública, porque eso va a permitir a repercutir a nivel nacional que la condición que tenga una escuela, un centro educativo en el área urbana, lo pueda tener uno en el área rural. Entonces no puede haber ninguna desigualdad. Entonces ahí sí podríamos empezar a hablar de que realmente hay un cambio en el sistema educativo en Guatemala. Muchísimas gracias. Y le quería preguntar y comentar, el expresidente de Colombia, Iván Duque, vino hace una semana a Guatemala y recomendó que implementemos esquemas de pagos directos a familias condicionados, asistencia escolar de los niños. Dice que en Colombia han tenido buenos avances. ¿Usted qué opinión tiene acerca de esto? Bueno, repito esto. Desconozco cuál sea el sistema educativo de Colombia y cómo está funcionando precisamente estos pagos directos. Pero lo que sí puedo asegurar es lo que mis ojos han visto, lo que ha hecho una organización en el lugar donde yo estoy. Y estoy hablando precisamente de esta escuela de alto rendimiento. No estoy haciendo publicidad para ello, pero sí he visto cómo realmente las niñas han salido empoderadas, han salido precisamente con un alto rendimiento escolar. Entonces, y no necesariamente están implementando una ración o una cuota de dinero precisamente a los padres de familia. Eso sí, lo que implica es, considero es que Guatemala sí necesita hacerlo. Hay que entender que las recomendaciones que pueden dar otros gobernantes de otros países es importante y hay que tomarlo. Las recomendaciones, pero para mí es sumamente importante que Guatemala sí tenga su propio sistema educativo. Que si bien es cierto, hacen recomendaciones, sí, por eso mismo son recomendaciones, mas no son políticas. Y en las políticas ahí es donde yo quiero plantear esto, que Guatemala tiene población diferente, tiene otras realidades distintas, que lo que pasa en el occidente no es lo mismo en el oriente, no digamos en el norte de Guatemala, todos son distintos, pero lo que sí es comprobable es que hasta hoy día no he visto otro
forma de cómo llevar un sistema educativo que realmente haya adaptado a la realidad en Sololá. Y esta organización lo hablo porque he ido a conocer precisamente y he visto que niñas de diferentes comunidades han podido crecer con todas las diferentes condiciones que cada una de las niñas tiene de las diferentes comunidades, crecer juntamente y tienen el alto rendimiento. Entonces, a mi consideración, no es probar lo de afuera, sino lo que ya está funcionando aquí en Guatemala. El 93% de los niños ingresan a primaria, pero solo el 49% al básico y 25% al diversificado. ¿Cómo lo explica usted y qué propuestas tiene para resolver esta situación? Muy bien. Entendiendo la realidad de lo que ocurre en los departamentos y principalmente en el departamento de Sololá, son factores muy puntuales. Por ejemplo, migración. Ese es un tema que tiene un alto grado de porcentaje en ese sentido. Desempleo. La especialidad con la cual los niños o jóvenes se gradúan. Y voy a ir desarrollando esto uno por uno. ¿Por qué migración? Bueno, los niños hoy día miran precisamente en sus hogares. El tío migró, papá migró, mis hermanos migraron, por una sencilla razón. Por más que yo logre estudiar, no tengo trabajo, y si tengo trabajo es el alto costo de la vida. Entonces, ¿qué prefiero? Entre 15,000 quetzales mandar en remesa o ganar 2,500 quetzales aquí en Guatemala, en un trabajo informal. Entonces, uno de los primeros es migración, la cual, entonces el niño mira sexto primaria. ¿Para qué estoy estudiando? Mejor me voy a migrar. Esa es una de las razones. Segundo, otra de las razones del por qué los niños no logran superar el nivel básico es precisamente el tema de trabajo. En Sololá hay institutos educativos donde tienen grandes números de estudiantes, pero ¿qué ocurre? Hay 2,000 niños y niñas que están estudiando la carrera de perito contador. No hay 2,000 empresas que están necesitando 2,000 contadores. Y cada año se multiplica esa profesión. Hoy, este año 2024, tenemos 2,000, un ejemplo. El siguiente tendríamos 4,000 peritos contadores. Y esos 4,000 peritos contadores no van a trabajar de perito contador, no lo van a ejercer. No digamos en la carrera de magisterio. ¿Cuántos jóvenes y señoritas no se han graduado de la carrera de magisterio y no la ejercen? Entonces lo ven como una pérdida de tiempo. Esa es una. Y la tercera, que es la de empleos. No tenemos inversiones. No se ha generado precisamente esas condiciones de. Y entonces uno dice, ¿para qué quiero estudiar si al final no tengo dónde ejercerla? Y desde ahí es que hay que cambiar. Primero, considero que hay que generar políticas públicas para que los niños ya no migren, jóvenes ya no ven esa migración. Segundo, de los oficios que se han aprendido hay que precisamente especializarlos. Y hay que tener también otras especialidades. No solo es magisterio y tampoco solo es precisamente perito contador. Hay y podrían haber otras carreras. Pero ¿cómo se logra atraer otras carreras más o generar otras carreras más? Bueno, primero hay que generar esas condiciones. No podríamos abrir una carrera, por ejemplo, de mecánica automotriz, si al final no tenemos empresas que realmente estén necesitando personal con esa especialidad. Entonces, todo va de la mano, pero esas condiciones habría que ir ejerciéndolas como tal. Muchísimas gracias. Y por último, le quería preguntar, y para que me comente usted, durante los 10 años pasados, el presupuesto del Ministerio de Educación fue elevado de 9,000 millones de quetzales a 23,000 millones de quetzales.
Pero el nivel de logro en tercero de básico se mantiene en 22% de lectura y 18% de matemática. ¿Cuál es su interpretación? Que si habría que generar condiciones para que los niños y niñas, jóvenes y señoritas puedan realmente tener un aprendizaje muy bueno, estamos hablando de infraestructura, sí, habría que hacerlo, porque realmente la infraestructura de los centros educativos en Guatemala están muy desgastados, están casi que inhumanos en otras áreas, y eso lo digo con mucha claridad, he ido a ver esas comunidades. Segundo, ¿por qué no hemos podido superar? Por el sistema propiamente de la educación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un maestro que le costó ganar matemática y aún así me pretende enseñar matemática, ¿cómo voy a salir? O sea, no voy a tener precisamente una buena calificación en matemáticas. Y lo mismo me sucede con otros. Entonces, es precisamente el enfoque que se le tiene que dar, es una política que se le tiene que dar al sistema educativo, la cual va a permitir mejorar. Pero ojo, tenemos varios factores del por qué el sistema educativo no avanza. El sistema o la propia pedagogía, la infraestructura, las condiciones de los niños y entre otros más. Pero estas son las principales. Entonces, la inversión que se hace de 10 mil millones a 20 mil millones, realmente es poco, es muy poco. Y si no, pues entonces podemos observar cómo está el nivel del estudio superior, las universidades. La única universidad que tenemos pública en Guatemala, se supone que es la infraestructura debería ser una de las mejores, pero no la tenemos. Hoy jóvenes universitarios, los que son universitarios, reciben clases en salones de niños. Entonces eso es muy denigrante, perdonen, pero eso es muy denigrante. Pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha ejercido eso? Bueno, ha habido varios factores. Corrupción, gobiernos que han llegado solo han puesto políticas de gobierno, más no políticas públicas. Pero vemos en otros lados cómo ha funcionado, que han ejercido precisamente la política pública y eso ha permitido que entre más inversión hay, mejor. Pero también así tiene que ir de la mano el sistema educativo, la enseñanza, la misma pedagogía, la capacidad, la capacitación propiamente de los maestros. Eso va a permitir que los niños tengan un alto rendimiento. Pero hay salones que tenemos 40, 50 niños en un salón. Entonces, el nivel también. Llego desnutrido, no tengo una buena infraestructura, la escuela queda lejos de mi casa y aún así estamos hacinados en el salón de clases. O sea, no pretendan que yo tenga buenas notas. Entonces, por esa razón, a mi consideración, creo que eso es una de las razones del por qué estamos con ese nivel educativo en Guatemala. Muchísimas gracias, señor gobernador, por el tiempo. No, a ti gracias. Que nos ha dedicado el día de hoy, se lo agradezco. Y quisiera agradecerle a todo el mundo por acompañarnos con otra edición de LH Entrevistas. Feliz tarde.